Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos con más entrevistas y ahora lo vamos a hacer sobre el ejercicio de debate que hizo ayer el Partido Arena de sus precandidatos a la presidencia de la República. Y es un gusto para mí saludar a Sergio Arauz, periodista del periódico digital El Faro, y a Mauricio Orellana, periodista y comunicador institucional. Buenos días a ambos. Bienvenidos a República. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Hola, Sergio. Hola A los amigos también que nos están viendo. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Tenemos mucho que abordar sobre este ejercicio denominado debate por el Partido Arena y que realizarán 2 más. Y también un poco cómo está la coyuntura en función de las elecciones presidenciales y cómo desde el campo periodístico y comunicacional se analizan estos fenómenos. E iniciamos con una pregunta obligada. Les comentaba, Sergio, lo de ayer fue un debate. Yo no le llamaría debate, fue un foro, digamos, fue un foro de consulta interna en la que creo yo que los votantes de Arena tuvieron la oportunidad de escuchar un poco cómo se expresan los candidatos. Yo creo que se ventilaron algunas ideas, pero creo yo que llamarlo debate sería ser demasiado optimista, o creo yo que no hubo de verdad una confrontación de ideas. Y parte de lo que yo creo que también nos demostró la actividad de ayer es que en Arena todavía no conocemos, digamos, el pensamiento político de, creo yo, uno de los principales contrincantes, que es Carlos Callejas. Creo yo que Javier Simán sí expresó pensamiento político y que de alguna forma, yo voy a ser bien claro en esto, yo casi no estoy de acuerdo en casi ninguna de las ideas que expuso Javier Simán sobre lo que piensa, pero expuso planteamientos. Y creo que Carlos Callejas lo que expuso fueron expresiones de bondad casi que muy parecidas a las que vemos en las viñetas políticas. Y en ese sentido yo creo que le hace falta trabajar más en aterrizar ideas políticas a Carlos Callejas. Entonces, yo diría que es una actividad interesante, digamos, el único partido que ya tiene 3 candidatos establecidos y que, digamos, parece que es una competencia, o sea, en el sentido de que hay 2 contrincantes fuertes, hay 2 personas que representan grupos de poder económico importantes, y en ese sentido sí podemos decir que parece una competencia interna. Entonces, yo diría que lo de ayer es un experimento que se acerca digamos, al sprint final de lo que se empieza a llamar las elecciones presidenciales, ¿verdad? Ha mencionado Sergio, Mauricio, que más que un debate es un foro de presentación, de posturas. ¿Compartís esta idea o hubo elementos de debate en ese? Fíjate que en El Salvador desde hace un buen rato hemos perdido el tema de los debates. O sea, no llegamos a esa conclusión que podríamos tener de un debate bastante diverso donde las ideas y opiniones puedan ser confrontadas. Lo que vimos fue una exposición y mucho parecía como un monólogo, porque al final era una pregunta. Yo vi hasta retórica en algunas respuestas incluso, y cuando vas a hacer el ejercicio vos de quién gana el debate, porque lo hice en mis redes sociales, pues había mucha barra de un lado. Algunos consideran que fue Javier Simán quien lo ganó. Hubo mayor, yo lo que vi a Javier fue mayor relajado ante las cámaras, ante la población, el manejo de las manos y todo lo demás, pero se enfrascó mucho en el tema de la polarización y decir que no existe una polarización en El Salvador, algo en lo que podría estar un poco yo de acuerdo también. Pero fíjate que como estamos siempre pendientes de 2 de los principales actores, que es tanto Carlos como Javier, no vimos tanto la posición de López. De Gustavo López. Y muchos dicen que Gustavo tuvo algunos de los aciertos más importantes en este foro en el que Arena pues organizó. Lo que hay que sacar acá interesante es el hecho de que es el primer partido político que presenta a los aspirantes a la candidatura en un debate o en una fórmula de foro para llegar hasta conectar con el votante. Hacerlo de esta manera y transmitirlo a nivel nacional ya parece una campaña adelantada, pues el Tribunal Supremo Electoral tendría que definirlo y decirlo en los próximos días. Pero es un interesante ejercicio para aquellos que estamos del otro lado viendo cómo este partido está realizando su proceso interno y todo lo demás. Hay un asunto aquí, Mauricio, es estos ejercicios
que es el primero que los partidos políticos claro. hacen, pero fue muy marcada la puesta en escena, es decir, el ámbito, si quieren, muy institucional, porque me llamó mucho la atención y me gustaría tener la apreciación de ambos, primero Mauricio, luego con Sergio, es que por lo menos 20 minutos de la hora dedicada para este debate fue 20 minutos básicamente institucionales, en donde se destacaron aspectos más del partido y probablemente muchas personas esperaran de entrada no fuéramos al debate, a la confrontación de ideas, a las preguntas, a las respuestas y a las reacciones, pero la primera parte fue muy marcada y a mí me llamó mucho la atención, pero es mi apreciación muy personal, la exposición de Guillermo Solván en esto. Mira, don Billy es una figura que cobró notoriedad dentro del Partido Arena y es un símbolo de aquel, ¿cómo le podríamos llamar? Aquel pleito que hubo entre el presidente Mauricio Funes y él para llevarlo ante los tribunales. Y al ganar una batalla en los tribunales, don Billy se convierte como en una figura de mucha representación y de mucho respeto dentro del Partido Arena. Entonces, darle esa posición a don Billy, creo que la organización del evento, aunque también estuvo mal organizado con el tipo de preguntas que se hicieron, porque para ser realistas, las preguntas no fueron las más adecuadas también, pero los organizadores de este evento creo que lo ponen a él como en esa parte para darle un espacio a don Billy por ese tino que tuvo en los tribunales y en el que sale literalmente como vencedor contra un expresidente de la República. Pues, que fue necesario o que fue importante ponerlo ahí, creo que no. Por eso te digo que no creo que fue un acierto bastante bueno. La conducción no fue la mejor. Respeto mucho a Rafa, quien es un buen periodista también en este país, pero la conducción le faltó mucho también a la hora de hacer un debate como tendría que haberse llamado. Las preguntas iban casi en la misma lógica. Hubo como 3 o 4 preguntas que se repitieron. O sea, en el tema de la educación, en el tema de la polarización, en el tema de los pesos y contrapesos, cómo se encuentran en estos momentos distribuidos políticamente, hubo 3 preguntas para mí que fueron similares. ¿Cómo valoras tú esto, Sergio, del aspecto más institucional y esta puesta en escena en donde el partido quiso destacar más su marca como partido en la primera parte y luego un tema, como ha mencionado Mauricio, de preguntas en algún momento repetitivas, no necesariamente precisas, un poco ambiguas? ¿Cómo ves estos aspectos más de forma? Ya vamos a entrar al contenido de algunas declaraciones, pero este aspecto más de estructura, de forma del debate. Quisiera destacar que lo que muestra este evento también, digamos, la capacidad de organización que tiene Arena para aparecer, o sea, para mostrar, digamos, organización y para mostrar también su ventaja con respecto a todos los demás partidos políticos ya organizados. O sea, no vamos a hablar de los partidos que están en organización ni la candidatura de Nayib Bukele, sino que su principal contrincante, el FMLN, tiene un candidato que está buscando contendientes y creo yo que el FMLN en ese sentido, si lo ponemos, hacemos el zoom out y vemos cómo está el escenario de demás partidos políticos, lo que Arena también demuestra en la actividad de ayer es, yo ya les tengo una ventaja, o sea, uno, ya reuní a todos los candidatos y lo que tú dices de los primeros 20 minutos creo yo que es, tenemos la capacidad de gestionar bien nuestras diferencias, porque yo creo que los 2 grandes representantes de los 2 grandes contrincantes en Arena representan pensamientos y grupos distintos. Entonces, en ese sentido, yo creo que los 20 minutos, ese simbolismo, creo yo que representa quieren mandar el mensaje de estamos gestionando bien nuestras diferencias o vamos a gestionar bien nuestras diferencias. Fíjate que también lo que viene después de esto es la elección del aspirante a la vicepresidencia. O sea, el ejercicio va a ser similar, el ejercicio va a ser igual, es decir, vamos a tener una campaña muy adelantada ya en este proceso, en el que, ¿cuál es el mensaje de fondo en esto? Y es lo que yo creo, que Arena lo que está haciendo es encantando a su militancia, aquella militancia que está un poco desencantada por los últimos gobiernos, por el proceso que ha venido realizando en la misma Asamblea Legislativa. Hubo mucho desencantamiento por parte de esta población que le da el respaldo a Arena, y ojo con el número de votos que obtuvo en las pasadas elecciones, es decir, no sube, no baja, se mantiene un poco. Entonces lo que tenés que hacer es encantar a este sector de la población que siempre ha votado por Arena, y hacer un proceso como este, donde aparece primero
primero Carlos como uno de los aspirantes, luego se suma Javier y ahora Gustavo López, lo que tenemos para mí es un proceso de elección interna ampliada. Y ya hablando no a la militancia, porque ojo, en el tema de este foro no era un debate hacia la militancia como tal, para los que van a votar, es un mensaje a nivel de nación, es decir, ¿por qué yo quiero ser presidente de la República? ¿Y quién vota? ¿Cuántos son los votantes en Arena? ¿Cuánto es la planilla que va a definir esto y lo demás? O sea, hay que ver cómo está también el proceso del padrón electoral. ¿Habrá maños en las elecciones internas en algunos partidos políticos? No sé. Pero hay que ver qué va a ocurrir también después de esto. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos de aspectos de contenido y algunas de las frases que se escucharon ayer en este ejercicio de los precandidatos del Partido Arena. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En la pausa hemos seguido platicando con Mauricio y con Sergio sobre este ejercicio que realizó el Partido Arena. Eso deberíamos transmitir en vivo. Eso tenemos que... Bueno, vamos a ver si en algún momento pueden venir los precandidatos y hacemos un ejercicio acá. Eso va a ser muy interesante. Hay un asunto, el tema denominado de esto fue despolarización y reconciliación, pero hay un tema interesante de algunas frases de Javier Simán sobre el tema de que no debe interesar la polarización o no hay la polarización, y eso generó reacciones también en redes sociales en la medida que iban surgiendo esas declaraciones. Sergio, ¿cómo ves este aspecto? Porque para Simán mencionaba, no, el tema de la despolarización no es algo que exista, no es algo que le interesa, y a las generaciones actuales ya no le interesan cosas del pasado, que son frases que pueden generar reacciones y diferencias. Bueno, yo creo que es un juego de palabras las que usó para tratar de básicamente acercarse al voto joven, creo yo. Es decir, básicamente yo no voy a usar los mismos recursos ni la misma retórica que usan las personas mayores. Yo creo que eso es lo que intentó mostrar al decir esta frase, que para mí es desafortunada, en el sentido de que hay que aceptar que la incapacidad de Arena y FMLN, los dos partidos que son hijos de la Guerra Fría además, la incapacidad de ponerse de acuerdo esa incapacidad es la que nos tiene en el momento en el que estamos y el país que tenemos. O sea, y creo que en ese sentido esa frase sí es desafortunada, porque por acercarme o por parecer, digamos, distinto a todos los demás, estás también dejando de lado una gran verdad, y es, sí, Arena también es un hijo de la Guerra Fría, y un partido que tiene que rendir cuentas por su pasado y tiene que hablar de su pasado, porque para que haya reconciliación tenemos que conocer los hechos que ocurrieron en el pasado. Y en ese sentido yo creo que el mensaje de todos los candidatos fue: solo hablemos de lo que queremos hacer y hablemos de lo bonito que queremos hacer. O sea, como no nos veamos al espejo y reconozcamos los peores errores de nuestra historia. Entonces, yo en ese sentido, creo yo, siento que todos los candidatos internos en Arena están negándose a enfrentar a ese espejo y negando también a reconocer los errores de su propio partido. Otro asunto que aparece en esto, Mauricio, es Carlos Calleja citó a la embajadora de Estados Unidos por lo menos en 2 ocasiones. ¿Cómo se puede interpretar esto en el lenguaje, búsqueda de un acercamiento o que tiene un respaldo? Yo sé que se presta a las interpretaciones, pero me llama mucho la atención que apareciera esta declaración en el transcurso del ejercicio denominado debate. Y en 2 ocasiones aproximadamente él cita, dice la embajadora, todos creemos que es la embajadora de los Estados Unidos porque no menciona nombre, solo dice con la embajadora. Es un tema interesante, pero no es tampoco el tema de fondo, porque los problemas en el país, aunque la misma embajadora de los Estados Unidos ha dicho que la corrupción es un tema al que hay que apostarle, pero fuerte, porque no podemos permitir que en un país tan pequeño la corrupción nos tenga en la situación en la que nos encontramos. Pero hay otro tema también bastante interesante que manejó Carlos. Fíjate que los ejemplos en los que él ponía o los que él se refería muchas veces eran relacionados a su empresa, lo que él había hecho
hecho en su empresa. Yo creo que tampoco no fue lo más acertado, porque estás hablando hacia una militancia, pero el mensaje es hacia afuera. No vamos a comparar lo que yo estoy haciendo desde una empresa para comparar lo que yo puedo hacer con un país donde hay una diferencia muy abismal y donde algunos ejemplos dentro de su misma empresa no han sido los más acertados en algunos de los aspectos, en las críticas que ha tenido, por ejemplo. Pero había algo de lo que estaba diciendo Sergio y de lo que tú preguntabas hace un par de minutos también, y que es interesante poner atención: la polarización y la reconciliación. ¿Cuál fue el mensaje de fondo en esto para mi punto de vista? Es que en El Salvador la polarización ha dejado de ser como el actor principal, y lo vimos en las pasadas elecciones. ¿Por qué polarización? Porque el voto, por ejemplo, del FMLN bajó, y mucho. Tener 18 diputados puros, porque los otros 5 los ganas en coalición, te está mandando un mensaje directo, y es una militancia castigando a un partido. No hay un voto de castigo como tal, hubo un voto de nulidad, y eso es lo que vimos en las pasadas elecciones para el FMLN. ¿Hubo polarización ahí? No. Arena subió una votación, tampoco, se mantuvo en una votación casi similar. Entonces, hablar de polarización con un fantasma del 70 y del 80 en nuestro país, a la nueva generación, que es creo que a la que le estaba hablando Javier, porque Javier se estaba midiendo no con los demás contrincantes en lo que estaba en este programa de televisión, se está midiendo con un Nayib Bukele que ha tratado de encantar a este sector de la población, se está midiendo ya contra su principal o eventual rival. Entonces, cuando habla de polarización, dice, no hay polarización. Es que si tú vas a la población en estos momentos y le vas a hablar de ricos y pobres, creo que este mensaje todavía ya a estas alturas no cabe. Lo que la gente quiere es resolución o solución a los problemas que está teniendo. Por eso que creo que Javier decía, es que hablar de ricos y pobres, es que hablar de que la delincuencia te afecta a uno u otro, no, nos afecta a todos por igual. Entonces, en ese sentido, creo que Javier decía el tema de la polarización, que no lo llegó a trasladar de la forma más adecuada. Creo que ese fue el otro punto. Y si estaban viendo ustedes ese escenario, era: él se está midiendo ya no con los candidatos o los precandidatos que Arena tiene, él se está midiendo ya contra quien podría ser su eventual rival, que es Nayib Bukele, que ha encantado mucho a un sector de la población, que es el joven. Y hay un asunto interesante de tu comentario, Mauricio, para tener también tu valoración aquí, Sergio, es la lectura, si vemos alrededor del partido, quiénes respaldan a quiénes, porque también hemos visto en los últimos días muestras de apoyo y de respaldo. Edwin Zamora para Simán, Quiroz también para Simán, para Carlos Calleja lo hicieron otros, pero el tema es cómo se está midiendo el pulso de quienes respaldan a los dos candidatos. En el caso de Gustavo López no lo he visto, por lo menos yo no he visto apoyo directamente, o si se habrán dado, pero se nota más en el caso de Simán y de Carlos Callejas quienes respaldarían a estos candidatos, y lo que te muestra en el partido político es también los grupos de poder político, ya hablaremos del tema más económico empresarial, pero los grupos de poder político dentro del partido en este proceso que va a marcar quién es el que gana y quién puede tener el sartén por el mango en el partido político. Yo creo que en ese sentido, en Arena, Carlos Calleja ha logrado, no sé, conquistar de alguna forma a la institucionalidad más importante del partido, que es la bancada. Yo creo que el jefe de fracción de Arena sale con una foto de la camisa de Carlos Calleja. En eventos distintos, los departamentos que tienen más militantes empadronados, porque hay que recordar que hubo casi una competencia de empadronamiento entre los dos principales candidatos internos, y yo creo que en ese sentido esa luz verde de empadronemos a diestra y siniestra por todas partes tiene un padrón que no sé a quién tiene más cómodo o más incómodo de los dos grandes candidatos. En ese sentido, yo diría que las muestras que hemos visto, la foto que se toma el diputado con tal, o los apoyos últimamente más directos y explícitos que se han dado, en este caso hacia Javier Simán, son de las últimas semanas, pero en los últimos meses nosotros habíamos visto fotos de Carlos Calleja con casi que todos los diputados y diferentes funcionarios importantes del partido. Yo creo que también esto muestra algo muy parecido a lo que decía Mauricio, y es que yo creo que Arena cree que la verdadera competencia interna es este año y en abril, no en el 2019, porque parece que están leyendo que
peor derrota de la historia del FMLN significa que ellos tienen el camino allanado para llegar rápido, o sea, para llegar de forma más sencilla a la presidencia en el 2019. O sea, casi que dan por sentado de que el que gane las elecciones internas muy probablemente va a ser el próximo presidente del país. Eso es lo que yo leo a partir de la intensidad con la que se está viviendo el debate interno en Arena. Hay un asunto también con esto de la intensidad de ese debate interno, Mauricio, es que no se puede hacer los calibres adecuados, en el sentido de que se tira toda la carne al asador y toda la pirotecnia para la interna, cuando Sergio menciona algo muy interesante, pero bueno, la de adeveras, si lo podemos denominar de esta manera, será el próximo año, claro, con candidatos del FMLN, en el caso si Nayib Bukele se postula como candidato, que serán candidatos fuertes y con los cuales tendrán que competir, pero a la interna también demuestra esto de que el grupo parlamentario puede respaldar a uno en particular, pero también está a la base el tema territorial y los alcaldes y las alcaldesas. Es que el mensaje de los diputados y de las diputadas, el tema es territorio, o sea, a quién respaldo yo o a quién no respaldo yo, aunque creo que ahí la clave son los alcaldes, que son el que manejan el territorio en todos los sentidos. Pero yo creo que este tema debería ser un poco más sacado del plano, porque de repente en vez de purificar el proceso que está llevando a cabo, que tiene algunas dudas o algunas serias dudas por parte de la opinión pública, pues se ve contaminado cuando ves algún diputado o alguna diputada dando sus muestras de apoyo, que creo que lo tendrán y tendrán todo el derecho de hacerlo, pero estás más empañando a la imagen del candidato o del aspirante a la candidatura en sus muestras de poder llegar. O sea, el punto principal acá es que el discurso que le están manejando no es hacia ellos, voy otra vez al punto, el tema es hacia la elección del próximo año. ¿Con quién me voy a medir? Gerson Martínez, yo creo que Gerson va a renunciar dentro de poco, por ejemplo, en el partido de FMLN. Me parece extraño que dentro del FMLN hay una bandera por el tema de las mujeres que es muy bueno en el país, que son los abanderados, pero yo no he visto corriendo a muchas señoras tampoco yéndose a inscribir a un proceso interno para participar en una contienda interna. Y te digo lo de Gerson porque después de los resultados que se obtienen en las pasadas elecciones no vi muy encantado a nadie más. Incluso Oscar, que quería, de repente mejor dice, señor, aquí me doy la vuelta y hago un trabajo por otro lado y no voy a las internas. Entonces es difícil competir en un escenario donde casi la llevas perdida. No digo que esté perdido, porque el salvadoreño de por sí lo que hace es balancear el poder. Y si te da hoy una elección muy buena, entre comillas, para el Partido Arena o para la derecha, no te podría decir lo mismo de las presidenciales, porque las lecturas son un poco diferentes. Y si el actor en la próxima elección va a ser Nayib Bukele en la izquierda o con otro grupo de terceros partidos, yo veo difícil que incluso Arena podría recuperar el Ejecutivo en el 2019. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Al regresar, hagamos una valoración, si quieren, en función de la carrera por la presidencial, ya incorporando a los demás actores, aunque ya ha sido mencionado, pero vamos a ampliar un poco más esta reflexión. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo con Mauricio Reyán y Sergio Arauz sobre el tema de este proceso de elecciones internas en el Partido Arena y este denominado debate entre los precandidatos a la presidencia. Pero hay un aspecto que no quiero pasar por alto y tener la reacción de ambos, Sergio, es esto de, bueno, 3 precandidatos, los 3 empresarios, uno del sector de las farmacéuticas, otro del sector textil, otro del sector del comercio. Y también en el Partido Arena no se puede obviar que hay un grupo económico fuerte, es un grupo que ha venido respaldando económicamente a los candidatos o también diciendo quién va y quién no va. Eso también es parte de eso y cómo puede quedar a la luz ahora en 3 personas que provienen de sectores económicos. Pues la lectura que puedo sacar es que el Partido Arena cree que el país tiene que gobernarse quizás o administrarse como una empresa. O sea, es una interpretación que saco, o sea que un buen administrador del Estado o un buen estadista o político necesariamente pasa porque sea una persona con éxito económico y con éxito de administración de empresas. Yo creo que
es una visión bastante reducida de la política. O sea, creo que en ese sentido parece que Arena también está volviendo a sus orígenes. O sea, Arena de alguna forma siempre nació con esta bandera de ser el representante de los intereses de la empresa. Ahora dicen de toda la empresa, porque hablan de que no solo del gran capital, sino que también dicen que de todos los pequeños empresarios y emprendedores. Pero sí, yo creo que es como un símbolo de lo que viene. ¿En qué sentido? Y es que yo creo que después de la derrota en el 2009 y la salida del expresidente Saca, que de hecho que está por iniciar su proceso de corrupción de 250 millones de dólares, creo que Arena le está apostando a parecerse a lo mismo que se parecía hace 15 años. O sea, creo que en ese sentido está repitiendo los errores del pasado, creo yo. ¿Cómo ves tú esto, Mauricio, el hecho de los sectores empresariales que son fuertes y que han marcado el financiamiento, pero también, como mencionaba Sergio, el nacimiento del partido político? Yo lo que veo es a dos empresarios y al hijo de un empresario en una contienda bastante interesante. El mensaje era, no vamos a llevar a otro más para que llegue a robar seguramente, sino que vamos a llevar a alguien que ya sabe cómo hacer un trabajo. Es un error porque ¿cómo conectas? Son apellidos y los apellidos en este país se han convertido en marcas. ¿Cómo una marca puede conectar con alguien que se encuentra a varios kilómetros del Gran San Salvador, por ejemplo? ¿Cómo vas a conectar con esas personas? ¿Cómo vas a conectar con ese votante a la hora de llegar y hacerle una oferta política para que te puedan elegir como presidente de la República? Es un poco interesante el escenario que solo aspirantes sean empresarios. Aquí va a jugar el papel fundamental quien va a ser la dupla. Anoche ya había doña Eli de Calderón Sol expresándole un apoyo a Javier, y doña Eli tiene un apoyo total dentro de las mismas bases y estructuras del Partido Arena y con el sector al que ella favoreció cuando fue primera dama de la República a través de los comités sociales que ella armaba, la Secretaría Nacional de la Familia o de la Mujer en el país. Y yo creo que si es por ese lado vas a encontrar una fórmula un poco balanceada. Pero ojo, porque vas a ir a internas igual que como van ahorita los aspirantes a la presidencia. Me parece interesante ese punto. Hay que ver quién va a ser la fórmula en todo caso, porque desde ahí voy a poder decirte yo, creo que va a aportar un poquito más la fórmula que el aspirante principal. ¿Cómo podemos hacer la lectura incorporando a los otros actores en esto? Pienso, Mauricio, ya en el FMLN, pienso en Gana, en PCN, pienso en Bukele, en Nuevas Ideas y su estructura partidaria que está configurando en todo este escenario. Digamos, Arena no, ahorita compiten entre ellos, pero el horizonte se ve con otros competidores, con un nivel de fuerza, con un nivel de respaldo político también, y en ese momento se van a mostrar las posturas y cuáles son las cartas sobre la mesa. Nunca en El Salvador hubo más oportunidades para una tercera vía que la que podemos ver en el 2019. Es decir, la gente probó Arena y en las encuestas más del 60% te dice que no quiere que gobierne ni Arena ni el FMLN. Entonces, una tercera fuerza política o una tercera vía, tal vez no una fuerza política, pero sino un conglomerado de partidos pequeños, la sociedad civil, con un candidato que sea muy bueno, podría dar no sé si la sorpresa, porque ya no llamarle sorpresa, porque ya ocurrió en Francia, ha ocurrido acá en Guatemala, por ejemplo, cerca de nuestro país, lo vimos hace poco en Costa Rica. O sea, yo de repente no podría decir que sería sorpresas que una tercera vía no tradicional pueda aparecer con un candidato o una candidata que encante a la población y termine siendo quien llegue al Ejecutivo. Aquí el punto es quiénes son quienes podrían conformar tu gabinete, porque aquí vamos a ver la experiencia a partir de la conformación de un gabinete. ¿A quién vas a llevar? Hablábamos de los empresarios hace poco. ¿Va a llevar otra vez a la empresa privada al sector de nuestro país, o vas a ir a buscar a la academia, vas a ir a buscar a economistas, vas a ir a buscar a gente muy proba que de verdad pueda sacar a este país adelante? Cuando hablas de unidad, a mí se me ocurre que eso podría suceder. Pero muchas veces cuando empezás a ver apoyos y endosando algún tipo públicamente, algún tipo de respaldo a alguien, podría
pensar cualquiera que lo que está buscando es trabajo a futuro y no necesariamente dándole un espaldarazo a un candidato. Y cuando tú ves eso, entonces lo que menos te llama es una confianza. Ojo, y por lo menos es un consejo que yo le podría dar a los aspirantes a la presidencia en estos momentos, muy humildemente. No hagan, o por lo menos a los candidatos a diputados, o los diputados, perdón, y los alcaldes, no den apoyos públicos hacia los aspirantes, porque en vez de ayudarles podrían afectarles un poco más. Porque el eventual candidato de izquierda y una izquierda renovada es Nayib Bukele. Si no inscribe su movimiento, pues su movimiento se va a adherir a otro partido político. La pregunta ¿es la persona capaz que podría tener el país o es la persona capaz que necesita el país para gobernar? ¿O es la que mediáticamente es la que nos están sugiriendo? ¿Cómo ves este aspecto, Sergio? Ya la constelación de actores, de partidos políticos, de figuras, porque también está ese escenario que Mauricio menciona, si Bukele en dado caso no corre por su partido, pero habrán otros partidos, y configurar un tema de bloques que se habla y al final pueden ser dos candidatos fuertes para las que se presenten a las elecciones presidenciales. Yo creo que en las presidenciales del 2019 vamos a, digamos, comprobar, o se va a comprobar o no, o sea, vamos a tener al final, digamos, el resultado de que si de verdad el sistema de partidos políticos de la Guerra Fría fracasó, o sea, como va a ser el culmen del fracaso del sistema de partidos, en el sentido de que, digamos, tenemos un FMLN en el que nadie quiere ser candidato, eso parece, o sea, creo que o sea, en el que creo yo que se van a quizás a empezar a notar personas por llamados básicamente de jerarquía, pues, pero no porque de verdad existe un ánimo de que las cosas están bien. O sea, estamos viendo un partido que está en el gobierno y que fue muy exitoso a partir del 2009 en la administración del poder, pero que que empezó este año con una de las peores derrotas, con la peor derrota de su historia. ¿No cree que Gerson va a ser un buen soldado? Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que, no sé si le escuché o leí una frase de Gerson Martínez que casi que parecía que él no estaba tan convencido de inscribirse, pues. Entonces, en ese sentido tenemos un partido de gobierno con lo que significa tener el motor del Estado para hacer una campaña política en el que no hay candidatos convencidos de que puedan ganar. O sea, que Óscar Ortiz, el vicepresidente, diga no me voy a meter a competir, significa que quizás no está convencido de que su partido puede ganar. Entonces, yo creo que eso también tiene otras lecturas y es realmente Arena ganó en el 2018, estas elecciones las ganó Arena, o simplemente es el que de verdad no defraudó tanto a su voto duro, o sea, porque Arena bajó en número de votos, el FMLN bajó un 400% más, y todos los demás partidos crecieron un poquito, pero el que más creció fue el voto nulo, el voto en blanco. Entonces, yo creo que una fuerza, lo que decía Mauricio, creo que en 2019 es como la prueba de si este partido va a romper con su sistema después de la firma de los acuerdos de paz de su historia reciente, y es si Nuevas Ideas y Nayib Bukele va a lograr convencer a un número de votantes necesario para llegar a una segunda vuelta. O sea, partir en tres el pastel de votos, que esto implicaría básicamente una segunda vuelta en la que si llega el partido Arena con cualquiera de los otros dos, que sería el FMLN o Nayib Bukele, yo creo que en ese sentido Arena también se enfrentaría a un fuerte problema, a un fuerte reto, porque ese escenario es muy interesante. Ya son, digamos, estamos haciendo cábalas sobre cosas, sobre aspectos de los que ni siquiera hay encuestas, pero lo que yo quiero decir es que básicamente en 2019 vamos a llegar al punto culmen de
de lo que pasó después de la firma de los acuerdos de paz. Es que Resta un minuto, Mauricio, no, para pero es que terminar el fíjate que último rapidísimo, comentario. en esa parte lo que dice Sergio es cierto. La elección se define en segunda vuelta, sin duda alguna, como lo hemos visto en todos los escenarios anteriores. El FMLN pasa a segunda vuelta difícilmente con el aspirante que tenga, yo lo quiero ver. Lo que está pasando en Arena ahora, y rápidamente te lo digo así, es como la elección que pasó en Estados Unidos entre los demócratas en su elección interna. Pareciera que el candidato más probo era Sanders, y lo dijeron hasta después. Ojalá que no vayan a cometer el mismo error ahora ellos en sus internas, porque era el único que podía ganarle a Donald Trump, y se dieron cuenta hasta después. Pareciera que hoy por ahí está ocurriendo casi el mismo fenómeno, al menos así lo he dicho y lo he analizado yo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Muy interesante. El tiempo pues no resultó lo necesario, pero nos vamos a volver a encontrar. Creo que estas reflexiones y análisis desde el campo periodístico y de la comunicación institucional son fundamentales, no solo por el partido Arena, porque el FMLN, porque Nuevas Ideas, porque Gana, porque el PCN lo tendrán que hacer, y tendremos que hacer esta lectura y ofrecerle este análisis a nuestra audiencia. Gracias, Mauricio. Gracias, Sergio. Gracias por haberme acompañado. Y a ustedes, amigos, nos encontramos el próximo lunes en República 6:30.